Hola, Hola, ingeniero. ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo bien, ingeniero. Ya. Vamos a continuar con nuestro tema que está referido a dieléctricos. Habíamos quedado pendiente, desde el punto de dieléctricos homogéneos, susceptibilidad, permitividad y constante. De ahí en adelante, entonces vamos a proseguir. Bueno. Dijimos que nos vamos a dedicar a materiales aislantes o dieléctricos, pero que sean homogéneos, lineales. Con homogéneos lo que queremos decir de que si es plástico, un tipo de plástico, en todo el material solamente es eso. No hay por ahí un cambio a otro material, sino es uno solo. ¿Ya? Si es líquido, digamos agua, pero no hay por ahí un cambio a hielo o aceite. Aunque el hielo también es agua, pero ya tiene otra estructura, tiene otra constante dieléctrica. Bien. Para ese tipo de medios se caracterizan los materiales aislantes mediante la susceptibilidad, una constante sin unidades, o también permitividad, que ya tiene unidades, o en su defecto por la constante dieléctrica. La tendencia es a través de la constante dieléctrica, pero formalmente las tres constantes o las tres propiedades suelen aparecer dependiendo de la bibliografía, o todas al mismo tiempo pueden aparecer. ¿Ya? Entonces, comenzamos cuando aplicamos un campo eléctrico externo, el material dieléctrico se polariza. La polarización, por tanto, es una respuesta, un efecto a una causa. Y la causa es la acción del campo eléctrico externo. ¿Sí? Toda relación causa-efecto siempre concluye en una ley. Y la ley, por tanto, sería: cuanto más grande el campo, mayor polarización. Cuanto menos el campo, menor polarización. ¿Ya? La relación puede ser a la raíz cuadrada, exponencial, o al cuadrado, al cubo, ¿no es cierto? Pero estos materiales, gran parte de los materiales, no todos, además la relación es lineal, es decir, proporcional, linealmente entre el campo y la polarización. ¿Ya? Para este tipo de medios, por tanto, se concluye en que la causa, que es el campo, y la respuesta, que es la polarización, son proporcionales linealmente, sin exponentes. Además, vector, vector. ¿Ya? Ahora sí, la constante de proporcionalidad entre estas dos magnitudes, entonces, algunos autores lo consideran únicamente por esta constante, que es la susceptibilidad, y la mayoría, y en el sistema internacional, la susceptibilidad o la permitividad del vacío, epsilon cero. Entonces concluiríamos en que la polarización es la susceptibilidad eléctrica, una cantidad sin unidades, un número puro, por la permitividad del vacío, que conocemos que es 885 por 10 a la menos 12 en unidades internacionales, y por el campo. La polarización directamente proporcional al campo. Vector, tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido. Su tamaño únicamente difiere en esta cantidad. ¿Cuánto valdrá? Solamente en eso
se ve deformado o cambiado su magnitud. ¿Ya? Entonces, es una ley que no tiene un nombre en especial, sino es la respuesta simplemente entre la polarización y el campo eléctrico. ¿Ya? Bien. Ya apareció una constante entonces que establece la igualdad entre la proporcionalidad de campo y polarización. Podemos buscar en tablas, cada sustancia tiene su propio valor. Se asigna un valor 0 para el vacío, porque el vacío que se va a polarizar no hay dipolos, ¿no es cierto? Y así va cambiando para diferentes materiales un valor de susceptibilidad. Decía que podemos encontrar tablas con estos valores para cada sustancia. Pero también se trabaja con la permitividad. Epsilon 0 es la permitividad del vacío. Entonces, para cualquier otro material se suele designar a la permitividad con epsilon simplemente. Es de un tipo de material aislante, una madera, un tipo de madera, algún plástico o vidrio o agua, etc. ¿Ya? Y además, por su lado, por la constante dieléctrica K minúscula. Estas Ingeniero, disculpe, dígame. Tengo una pregunta. Dígame. El epsilon 0, ya que usted dice que igual se lo representa con epsilon, ¿el 0 significa que está en el vacío o tiene algún otro tipo de...? El epsilon 0 es la permitividad del vacío, ¿no ve? Tiene un valor. Lo que quiere decir que entre esta constante de proporcionalidad, que no tiene números, que no tiene unidades, es un número puro, para correlacionar las unidades entre estas dos cantidades, polarización y campo eléctrico, se ha encontrado experimentalmente que epsilon 0, que la permitividad del vacío, es con la susceptibilidad que permite la igualdad de estas dos cantidades proporcionales. No significa que el material dieléctrico sea vacío, ni mucho menos, sino simplemente es parte de la constante de proporcionalidad. Tiene un valor definido. Hay situaciones un poco complicadas, ¿no? Por ejemplo, si es vacío, pues no hay nada, quiero decir, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a asignarle un valor? No es la primera vez que le asignamos un valor, como en este caso, mediante la susceptibilidad. Permitividad. Resulta que los primeros, digamos, científicos que trabajaron con campos aceptaron que este espacio que hay más vacío en el universo, entre la Tierra, el Sol, la Luna, etcétera, entre nosotros y la calle de frente, lo que sea, estaba más bien lleno de éter. En realidad fue una constante que caracterizaba la presencia del éter. No trabajaban con vacíos, sino con éter. Era una sustancia elástica que llenaba todo el universo. Se descartó con Einstein, pero al mismo tiempo quedó de nuevo preguntas, ¿no? Cómo mantenerlo o descartarlo, como esas propiedades del vacío. Actualmente existe una propuesta mucho más interesante. Se ha descubierto que existe materia oscura y la materia que conocemos. En el universo, la materia oscura está ocupando el 95% y la materia que conocemos es tan pequeñita que apenas es del 5% aproximadamente. Por tanto, esta sería una propiedad de la materia oscura. De esta manera, entonces, ya no se discute si era vacío o estaba lleno de materia oscura o de éter, sino se trabaja con tranquilidad con epsilon 0. ¿Ya? Fue un dato experimental, encontrado experimentalmente, en la constante
que aparece de proporcionalidad en la ley de Coulomb, ¿no? 1 sobre 4 pi epsilon 0. Bien. Decía que también se trabaja con la permitividad y también denotada o simbolizada con epsilon y la constante dieléctrica de ese material aislante. Se define como la constante dieléctrica o también permitividad relativa al cociente de la permitividad del material sobre la permitividad del vacío. Solo el vacío tiene 1, epsilon 0 sobre epsilon 0, tiene 1 de constante dieléctrica. Los demás materiales tienen un valor positivo, 1, 1,5, 2, 3, 10, etc. ¿Ya? Depende cuán grande es esta epsilon respecto a epsilon 0. No tiene unidades, epsilon tiene la misma unidad que epsilon 0. Por ejemplo, es Coulomb al cuadrado sobre Newton metro cuadrado, ¿no es cierto? En el sistema internacional, epsilon tiene la misma unidad, se simplifica y queda un número, por eso también se llama permitividad relativa. Con eso, la polarización con el campo eléctrico se puede escribir en lugar de susceptibilidad, colocarlo en términos de permitividad o la constante dieléctrica. La relación que hay entre todas ellas, de aquí puede ver, la permitividad no es más que la constante dieléctrica por epsilon 0 y por otra parte, la constante dieléctrica no es más que 1 más la susceptibilidad. La diferencia entre estas cantidades está en 1 más. Si esto es 0, entonces K es 1. Si esto es 1, entonces K es 2, así sucesivamente. Igual, estas dos cantidades no tienen unidades. ¿Ya? La deducción de estas cantidades tampoco es difícil, pero se lo puede hacer mejor cuando ya se haya calculado el otro vector que nos interesa, como es el desplazamiento. Lo interesante es que la permitividad desde textos básicos hasta las tablas más actuales está publicado. Entonces, la constante dieléctrica vamos a encontrar para cualquier material. En cambio, la susceptibilidad no tanto. Alguna vez aparece. La permitividad también es importante, pero es una información escasa. En cambio, sí, la constante dieléctrica aparece por todo ello. Estas son entonces las cantidades que nos permiten representar o caracterizar a los materiales dieléctricos homogéneos, lineales, simplemente dieléctricos, pero los más sencillos. En esta gráfica hemos extraído algunos valores de la constante dieléctrica precisamente, como el aire 1,0059, muy parecido al del vacío, solamente encontrando diferencia en el cuarto decimal. La baquelita 4,9, etc. Así se pueden encontrar materiales como por ejemplo, aquí está el vacío 1, sí, el agua destilada 80, y por supuesto que hay otros materiales de más alta constante dieléctrica. Compuestos sobre todo de titanio, se ha encontrado de que tiene altísima constante dieléctrica. Pero en esta otra tabla no solamente tenemos las constantes dieléctricas, sino además la magnitud es un campo, pero que más se conoce como la resistencia dieléctrica, es decir, hasta qué valor de campo los aislantes todavía son aislantes, ¿ya? Para que a partir de ese valor de campo se vuelven conductores. Por ejemplo, el aire. A un valor o después de un valor crítico como es 0,8 kilovoltios sobre milímetro,
por encima de este valor, igual o mayor que este valor, se vuelve conductor. Esa es la única explicación para ver cómo la descarga de un rayo, la descarga eléctrica, ¿no? Que es el rayo que conocemos, es conducido, es transportado por el aire, por el medio aire, para bajar desde la nube hasta la Tierra. Hay algunos rayos también que van de la Tierra a las nubes, eso es cierto. O va de una porción de nube a otra porción de nube. ¿Ya? Entonces el aire, cuando ya el campo es tan elevado, se vuelve conductor, entonces se convierte en un conductor, por lo menos como un canal, una parte por ese medio, entonces ocurre la descarga. Y cualquier otro material, para estos valores de resistencia dieléctrica, hasta ahí son conductores, aislantes, y de aquí en adelante se vuelven conductores. ¿Ya? Entonces, si queremos preservar su carácter de aislante, habrá que trabajar en campos menores que estos valores, y si queremos que se vuelvan conductores, llegar a estos valores y aumentar y con seguridad que se van a volver conductores. Claro que es caro, ¿no? Someterse a este tipo de campos, a estos materiales mejor, usar nomás los metales para conductor. ¿Sí? Bien, entonces a eso me refería cuando la constante dieléctrica es accesible y además hay otra información adicional respecto a la resistencia dieléctrica. Y esta tablita es solamente porque cabía en la lámina, pero hay es un rosario, ¿no?, de datos para tantos elementos que encontramos como aislantes. Bien. El siguiente subtítulo está referido a la ley de Gauss, pero ya no en el vacío, sino en medios dieléctricos. Por ejemplo, el aire es prácticamente vacío, no hay ninguna diferencia, ¿no es cierto?, que hacerlo en el vacío. ¿Ya? Pero si ya trabajamos, por ejemplo, dentro de un líquido como el agua o dentro de algún medio aislante, ¿no?, la situación puede cambiar. Y como que esa es la idea de trabajar con las cargas eléctricas, generando sus campos, y ver qué comportamiento tiene la ley de Gauss en esos medios dieléctricos. Por ejemplo, en este caso tenemos 4 cargas dentro de este material que es aislante, cuya constante dieléctrica es K. Entonces hemos trazado una superficie gaussiana cerrada y encierra únicamente a las cargas 1 y 2. 3, 4 se hallan fuera, como saben, no contribuyen para nada al flujo eléctrico, únicamente la carga encerrada. Pero no estamos en el vacío, estamos dentro de un material dieléctrico. ¿Ya? Bien. Entonces, esta superficie cerrada encierra un volumen B. Y cada conductor que tenemos aquí, a su vez, tiene una determinada superficie externa. Entonces, el volumen B no es lo que encierra solamente ese, sino también delimitan estas superficies. En realidad, lo que está pintado con anaranjado, ese es el volumen encerrado por una superficie S y también restada, si quieren, por la superficie de los conductores encerrados. ¿Ya? Así entonces, bueno, aquí está claro, ¿no? S1 y S2. Se aplica lo que hasta aquí hemos hecho con la ley de Gauss, con la carga neta, etc. Está aquí la ley de Gauss para las superficies de S, producto escalar E por N, entonces N habría que trazar, ¿no?, vector unitario normal a la superficie S, y la carga encerrada es la carga neta, que es Q1 más Q2, aunque algebraica en este caso, más la carga de polarización que tengamos, ya que se polariza el material dieléctrico por la presencia de campos que generan estas cargas. Y la carga de polarización dependerá
si es superficial o de volumen. No voy a entrar en detalle, eso es, no es la deducción así analítica detallada, no cabe en láminas como la que hacemos, es más detalloso, más largo. Tan solo indico las características de cada una de las cantidades, carga neta, la suma algebraica, de las cargas de los conductores y carga de polarización superficial de volumen. ¿Ya? Bibliografías para ver esto, no está lamentablemente en el Minister. La deducción podía ser Haidt, por ejemplo, el electromagnetismo, o podía ser Zeitz-Milford, también el electromagnetismo. Hay suficiente material para ver el análisis de cómo se trabajan con estas cantidades. ¿Ya? De todas maneras, estamos dando las pautas. La carga de polarización, entonces, una es superficial, en la superficie de los conductores, y otra carga de polarización de volumen, en el volumen mismo, encerrada por la superficie S y limitada por la superficie S1 y S2. ¿Ya? Se va aplicando lo que hemos hecho en gran medida en el capítulo 1, referido a los... al teorema de la divergencia, sobre todo el teorema de la divergencia. Lo importante es que después de puntos suspensivos se llega a concluir que la integral cerrada por una superficie S no es más que el producto escalar del vector D mayúscula por el vector unitario normal a S, integral de superficie, igual a la carga libre, donde la carga libre no es más que la carga neta que hasta ahora conocemos. ¿Ya? Y el vector D es el llamado vector desplazamiento, cuyo valor no es más que la suma o la resultante, si quieren, del vector polarización que aparece en el dieléctrico y más epsilon 0 por el campo que generan o que está presente dentro de este medio y que generan obviamente las cargas que están dentro de él. ¿Ya? Para materiales así homogéneos, obviamente estos vectores deben ser paralelos, pero en otras situaciones podría ser que este tenga diferente dirección que esta otra, este será un vector resultante. Epsilon 0 se ingresa sobre todo por el problema de las unidades. Polarización tiene una unidad, el campo tiene otra unidad, por tanto tiene que ver con compatibilización de unidades. El desplazamiento tiene las mismas unidades que la polarización, Coulomb sobre metro cuadrado, unidades de densidad superficial de carga. ¿Ya? Entonces se trabaja con este vector llamado desplazamiento para la ley de Gauss en medios dieléctricos. Pero el trabajo es lo mismo que para el campo. Primero se calcula, siguiendo todo el procedimiento para el desplazamiento, su valor, y luego del hallado el desplazamiento, de la relación que hay entre campo y polarización, se halla si quieren el campo o si quieren la polarización. ¿Ya? Como estamos señalando a continuación. Entonces el vector desplazamiento B, bueno, aquí la carga libre o la carga neta, ¿no? El vector desplazamiento. Aquí lo que se ha hecho es reemplazar polarización por la susceptibilidad, por epsilon 0 y por el campo. La ecuación o la ley que no tiene nombre es lo que dijimos que hay entre efecto y causa. Se lo ha reemplazado aquí, se ha factorizado epsilon 0, había uno más la susceptibilidad, pero eso es la constante dieléctrica. Y esta cantidad es lo que hemos llamado la permitividad del medio. Entonces se puede usar directamente el vector desplazamiento con el campo. O también, si quieren, el campo es lo que reemplazamos en función de la polarización. Entonces resulta uno más la susceptibilidad sobre la susceptibilidad por la polarización.
O también la constante dieléctrica sobre la constante dieléctrica menos 1 por el vector polarización. Entonces, como calcularemos el vector polarización, desplazamiento a partir de la ley de Gauss, entonces el campo de allí se conoce, o también se conoce la polarización, conocido el vector desplazamiento. O al revés, en algunos problemas, si usted conoce el campo, calcula el desplazamiento y si conoce polarización, igual puede calcular el desplazamiento y viceversa. ¿Ya? Esa es la forma de trabajo con el vector desplazamiento. El siguiente ejemplo, dígame. Disculpe, no entendí muy bien. Había visto bien la gráfica que había un Q4, o no sé si vi mal, pero no sé dónde quedó. Estaba fuera de la superficie gaussiana. Y toda partícula cargada fuera de la superficie no interviene en el flujo eléctrico, que es con lo que tiene relación la ley de Gauss. Recuerde, solamente intervienen las cargas encesadas o la superficie cesada. Entonces, ¿ese Q4 afecta en algo a toda la operación? Afecta, pero también lo desafecta, es decir, se cancela. Si voy... ¿Es como el flujo, ingeniero? Claro, la ley de Gauss tiene que ver con el flujo. ¿No ves que una cara exterior a una superficie lo anula, creo, ¿no, ingeniero? A ver, digamos, esta línea de campo, una nomás veamos, ingresa por aquí, pero sale por acá. Lo mismo, esta línea va a venir por aquí, va a entrar y va a salir. Entonces, toda carga que sale fuera de una superficie gaussiana genera un flujo que entra igual a la que abandona, por tanto, flujo neto cero. En resumen, no tiene efecto esta carga sobre la superficie gaussiana, ya que aporta, pero también abandona, se lo devuelve. En cambio, estas cargas encesadas sí aportan el flujo eléctrico, porque este campo solamente sale, este campo también solamente sale, o este campo para carga negativa entra, entra. Entonces, las cargas encesadas generan flujo eléctrico. Recuerden que esta cantidad es flujo eléctrico, pero para una superficie dada. Lo mismo aquí en el material dieléctrico, por eso se ha dejado carga 3, carga 4. Bueno, si quieren enumerar, pueden haber más cargas, igual no interviene. Aquí solamente las cargas encesadas. ¿Ya? Muchas gracias, ingeniero. ¿Listo? La ley de Gauss, entonces, no cambia para nada la ley de Gauss, es el mismo. Ese es el cambio solamente de actor, digamos, en lugar del campo eléctrico. Ahora, en la ley de Gauss trabajamos con el desplazamiento primero y luego recién calculamos el campo o la polarización. Para ver este efecto, vean, lo que he hecho es, por ejemplo, el ejemplo tan trillado, ¿no? Una base con carga lambda positiva, ¿no? Entonces se traza la superficie cesada, que tiene que ser un cilindro, porque la recta solamente tiene simetría si es el eje de una caja cilíndrica. Y en lugar de trazar los vectores campo, trazamos los vectores desplazamiento. Pero el vector desplazamiento tiene la misma dirección que el campo, por tanto, le cambió nomás. Estaba aquí es sub 2, aquí es sub 3, aquí es sub 1. Y luego se trabaja para las áreas de la base que dan un flujo cero, un resultado cero, y únicamente da un flujo para el área lateral. Y como está a la misma distancia, el desplazamiento es una constante y solamente es para el área lateral. Y la integral, por tanto, esta integral no es más que d 2p por r por l. Antes era e, ahora es d. Y por supuesto la carga neta o la carga libre no sigue siendo lo mismo.
la carga ensayada, lambda por L, y aplica la ley de Gauss para tener inmediatamente el vector desplazamiento. Miren, la única diferencia aquí, no hay epsilon cero que había en el caso del campo eléctrico. Ahora, si quiere el campo, ¿no? ¿Qué hacemos? D es epsilon cero por K por E, entonces ya tiene este valor, como son vectores paralelos, simplemente reemplazar el desplazamiento y de allí se despeja, miren, D sobre epsilon K, ¿no? Y lo reemplaza también en magnitud, lo que ya sabíamos, o lambda sobre 2pi, epsilon 0 por K por R, o simplemente lambda sobre 2pi epsilon, ya no epsilon 0 porque lo que está dentro de paréntesis es epsilon. Cualquiera de ellas, hemos llegado al mismo resultado. A la misma expresión matemática, lo único que cambia es la permitividad. Aquí es del material dieléctrico, ya no es del vacío. Quiere decir que nuestro problema está inmerso en material dieléctrico. ¿Ya? Esa es la forma del trabajo, si quiere polarización, lo mismo. De la segunda igualdad, usted ve que la polarización era, bueno, el desplazamiento era una relación de K sobre K menos 1. Los reemplaza el valor del desplazamiento y de esa manera tiene